Y antes de comenzar, voy a decirles que tienen que leer un capítulo de un libro que nos va a funcionar para el ejercicio que vamos a ver el día de mañana. Es importante que lo lean. Yo les voy a anexar aquí la hoja en el blog de notas. Esto es lo que vamos a ver hoy, que es parte de la salmuera. El del día de mañana tiene que ver con lo que es la salazón, entonces necesitan leerle un poquito para que no se pierdan tanto porque es más de transferencia de masa. Entonces, este libro fue el que le subí, es de Paul Zink y va a ser el capítulo 10, que es de transferencia de masa, ¿ok? Y nos vamos a centrar en el subtema. Denme un momento. Conexión. No, esto no es tampoco. Transferencia de masa en estado no estacionario, ¿ok? Que es con lo que vamos a ver lo de salazones dependiendo de la geometría. Entonces, es importante que lo lean y no lleguen en blanco, precisamente porque vamos a estar utilizando esta gráfica. Y de aquí vamos a sacar un número que necesitamos para la fórmula. Además de eso, viene aquí un pequeño texto y vamos a estar trabajando con uno muy parecido a de este ejercicio, para que lo tengan en consideración. Sobre todo porque en esta parte también hay otra forma de poder resolverlo, pero para eso necesitamos el número de Biot, y el número de Biot viene explicado un poquito más arriba. Nada más para que tengan un poquito más de conocimiento técnico. ¿Alguna duda? No, chicos. Maestro, solo va a ser ese tema, ¿verdad? Por el momento. ¿O es todo Sí. el capítulo? De preferencia lean el capítulo hasta esa parte, pero de preferencia nada más es el que les estoy diciendo en estado no estacionario. Ah, gracias. Perfecto. Muy bien. Les paso rápido lista. Rocío Estefanía. Presente. Ok. Aline. Ok. Grecia Consuelo. Braulio. Presente, maestra. Ok. Daniela. Presente. Ok. Carola. Presente, maestra. Andrea. Presente, maestra. Ok, muy bien. Fernando. Presente, maestra. Citlali. Presente, maestra. Baruch. Presente, maestra. Ok. Brian Alejandro. Presente, maestra. Ok. Susan Michelle. Presente. Ok. Teresa Lisset. Presente, maestra. Ok. Alan Daniel. Presente. Carla Daniela. Presente, maestra. Ok. Natanael. Presente. Atsiri. Presente. Ok. Ariam. Ariam. Ok. Y Daniel. Presente. Ok, perfecto. Maestra, disculpe, no escuché mi nombre. Grecia. Sí, sí te mencioné. Ok, déjame te pongo asistencia. Ok, listo. Muy bien, continuamos. ¿Alguien me puede recordar qué recuerdan de la clase anterior? Les dejé por ahí investigar unas cosas, ¿sí lo leyeron? Ok, su silencio me dice mucho. A ver, ¿qué recuerdan de la clase pasada?
Bueno, algo que a mí se me quedó muy grabado fue lo que mencionaba de las frutas cuando se aplica como los cubiertos, pues, Ujú. que pues me acordé mucho, ¿no? Que antes mis papás vendían a veces, entonces pues se me quedó muy grabado que conservan todos sus nutrientes y pues sí duran muchísimo tiempo la fruta en comparación a la fruta fresca. Ajá, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Eso, o sea, realmente lo que yo más me acuerdo es la de deshidratación osmótica. Ok. Pues, o sea, es lo que dice Dani, pues, que, por ejemplo, va a soluciones con altas concentraciones de azúcar, por ejemplo, se logra deshidratar la fruta. Y es uno de los mejores métodos porque, como dice ella, o sea, no pierde el sabor ni el olor y dura mucho más tiempo. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien recuerda si la evaporación entra en la parte de la deshidratación? Cri, cri, ¿no? Eh, pero, o sea, creo que sí, pero usando aire caliente, pues, por Ah, conversión del aire con el alimento que se busque deshidratar. ujú. Recuerden que la deshidratación como tal es una operación específica y la evaporación es otra. Por eso se exenta en esta parte de la deshidratación. Y la deshidratación solamente está en condiciones controladas para que sea parte de la ingeniería. Porque la parte de la deshidratación al aire libre, como nosotros comúnmente la conocemos, no cuenta porque no estamos considerando ahí cómo es la transferencia de calor ni cómo tampoco es, por ejemplo, el control de la temperatura. Entonces, la deshidratación específicamente es una operación y con ella va a llevar determinadas condiciones. Y ya luego está la parte de la deshidratación osmótica. Muy bien. Bueno, continuamos. Muy bien. Esto fue lo que les había dejado que investigaran un poco acerca del tema, lo que era la parte de cómo influían estos factores en la parte de la velocidad de deshidratación. No sé si alguno se haya leído algo por ahí o me dejaron en visto. Sinceramente, no me enojo. No, la verdad, yo no lo leí, maestra. Ay, se me pasó, La maestra. verdad, a mí también se me olvidó, Me maestra. perdona. Me acaban de romper mi corazón, ¿sabes? Está bien, Semana difícil, maestra, perdón. está bien. Lo superaré. Ok, muy bien. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la temperatura de la solución osmótica y presión de operación. En la parte de la presión de operación, hacemos énfasis exactamente a lo que es la parte de deshidratación osmótica al vacío. Entonces, esta deshidratación osmótica al vacío favorece el proceso de transferencia de agua, ya que permite retirar los gases que son ocluidos en los espacios intracelulares. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la parte de los tejidos. Conocemos que el tejido pues tiene sus células que son diferenciadas, pero en lo que es la unión entre célula y célula hay pequeños huequitos, entonces a eso se refiere con que permite retirar más rápidamente esa agua que está ocupada en esos pequeños espacios, ¿no? Entonces aquí lo que hace es que se incrementa lo que es el área disponible para poder hacer el proceso de la transferencia, o sea que vaya fluyendo todo lo que está en la parte interna de nuestro alimento y la parte externa. Entonces, en esta parte también la presión de operación aplicada con vacío hace que no afecte la ganancia de solutos por parte del alimento. Entonces, realmente va a seguir conservando sus propiedades, pero va a haber una transferencia que sea más hacia la parte exterior del alimento. Muy bien. Ahora, en la parte de lo que es la agitación, quiere decir que es la agitación de la solución osmótica.
En este caso, cuanto mayor sea la concentración de esa solución osmótica, es decir, de nuestro soluto, ya sea como el que vimos de la tablita pasada, por ejemplo, azúcar o, por ejemplo, glicerol o la combinación de estos, pues mayor será la diferencia de la presión entre esta y lo que es nuestro producto. Entonces, entre más concentrado esté, más rápido será, en pocas palabras. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una concentración al 5% de sacarosa, si nosotros tenemos una concentración al 10%, ¿cuál sería más rápida? Al 10%. De 10. Ajá. Entonces, nada más para que no nos hagamos bolas, recuerden, entre mayor sea la concentración, más rápido será el proceso de deshidratación. Entonces, en el caso del tipo de soluto, aquí va a ser más como del dineros y del producto a tratar. Entonces, esto va a ser referencia es precisamente en el tipo de elección. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos sacarosa y tenemos un azúcar, no sé, mucho más costosa, no se utiliza, pero bueno, por ejemplo, una gilosa. Entonces, obviamente que va a ser más barato, pues usar la sacarosa, ¿no? Entonces, la elección va a depender tanto del tipo de producto, el tipo de textura y el costo del soluto con la calidad que nosotros queremos al final. A eso se refiere. Y en la parte de las propiedades físico-químicas del soluto, bueno, esta sí es una variable muy determinante en esta parte de la deshidratación osmótica, porque va a regir lo que es la transferencia. Entonces, van a tener algo que vamos a llamar, por eso es importante que lo lean para mañana, un coeficiente de difusividad. Quiere decir que, por ejemplo, la sal no tiene la misma difusividad que el azúcar o que no tiene la misma difusividad que el glicerol. Ajá. Entonces, eso va a depender específicamente del tipo de soluto que nosotros estemos manejando en esa solución. Entonces, pues en este caso hay muchas soluciones para deshidratación osmótica en donde se eligen más bien aquellos solutos que tengan un peso molecular más bajo. Entonces, cuando tenemos un peso molecular más bajo, va a ser un poco más rápido en que se pueda llevar a cabo esta parte de lo que es la deshidratación. Muy bien. Y la geometría y el tamaño del producto, pues eso es como un poquito más pues de sentido común. No va a ser lo mismo que nosotros coloquemos la manzana, por ejemplo, no sé, pelada pero entera, en una concentración grande, por ejemplo, de azúcar para deshidratarla, no sé, cristalizarla, a que nosotros trocemos esa manzana y la hagamos pequeños cubitos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque dependiendo de la superficie va a variar nuestro producto o nuestra velocidad del producto. Porque es la superficie que va a estar expuesta a nuestra solución osmótica, aquella que es la de alta concentración. Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, pero es que nosotros tenemos una superficie más pequeña cuando disminuimos eso a un cubo, pero recuerden que es una relación de volumen, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Además, no va a ser lo mismo que nosotros deshidratemos una laminita, por ejemplo, una rebanada de manzana, a que sea la manzana entera, por ejemplo, que fuera tendiendo a una esfera, o que sea, por ejemplo, un cubo completo. Entonces hay que tener como cuidado con esa parte de la geometría. Va a estar regida precisamente por esa área o ese volumen para poderse llevar a cabo la transferencia. Y la otra es la relación de la masa de solución contra lo que es la masa de nuestro producto. De igual manera va muy relacionada con esta parte de la geometría y el tamaño, porque es una expresión aparte de lo del volumen. Entonces, cuanto mayor sea la relación de masa de solución sobre nuestra masa de producto a tratar, es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos mayor cantidad de jarabe de sacarosa en comparación con nuestra fruta, es decir, que por ejemplo tenemos 1 litro y solo tenemos un cuadrito de manzana de 1 centímetro por 1 centímetro, pues va a ser mayor la pérdida de agua y va a ser mayor la ganancia de los solutos. ¿Sí les quedó claro eso?
Sí. Ok, muy bien. Entonces, esa era la parte que quería que investigara. Muy bien. Ahora, les comentaba que había varios fenómenos en lo que era la parte de la deshidratación. Entonces, uno de estos fenómenos es la retracción. Esto es un encogimiento. Es decir, que nosotros vamos viendo que conforme va a haber pérdida de agua de nuestro producto, nosotros vamos a ver como una pequeña retracción o encogimiento, es decir, que lo vamos a ver más delgado o se va a hacer como hacia arriba, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, de los platanitos deshidratados, inclusive de la carne seca, o incluso, por ejemplo, de las ciruelas pasas, que las vemos ahora sí como quien dice más pachitas, ¿no? Así como que sin menos volumen. Esto es importante porque durante las primeras fases de lo que es el secado y a bajas velocidades, se va a relacionar mucho con lo que es la cantidad de agua eliminada. Entre más retraído o más encogido extrae nuestro producto, quiere decir que hubo una mayor pérdida de agua. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros ponemos a deshidratar una gelatina, ¿cómo creen que sea el encogimiento? Pues así como si fuera el polvo de la gelatina, muy pequeño, porque prácticamente todo es agua. Ajá, exactamente. Muy bien. Entonces, esto va a también influir mucho, por ejemplo, en alimentos donde tengamos un contenido de agua, pero que este sea agua ligada. Entonces, cuando es el agua ligada, nuestra retracción va a ser mucho menor, como es en el caso, por ejemplo, de las ciruelas pasas o de las pasas en sí, en comparación, por ejemplo, con lo que es la carne. Ajá. Entonces, la carne tiene un alto contenido de proteínas, sí, pero al igual que como es la gelatina, pues tiene muchísima agua. Entonces, la retracción o este fenómeno se ve más como representado. Ujú. Y el que sigue es la formación de una costra. Entonces, esto tiene que ver más con lo que es la parte de la textura. Cuando nosotros estamos deshidratando un alimento, la parte externa es una superficie un poco más dura. ¿Y qué hace esta superficie más dura, por así decirlo? Hace que éste sea impermeable a lo que es la humedad del ambiente. Esta formación de costra no está regida para todos los alimentos. Hay algunos que no forman una costra muy grande. Hay otros que sí, como es en el caso de la carne o los pescados y algunas frutas. Pero, por ejemplo, comparemos entre frutas. Si nosotros tenemos plátano deshidratado y tenemos, por ejemplo, pasas, ¿en dónde se ve más la formación de la costra? En el plátano. En el plátano, precisamente. Y esa función que tiene esa costrita es precisamente que no sigue entrando humedad externa. ¿Por qué? Porque si no ya habría un proceso de rehidratación de nuestro alimento. Entonces, cuando nosotros estamos secando y se forma esa costra, simplemente ahí es donde termina nuestro proceso de deshidratación. Entonces, esa costra, además de cubrir al alimento y protegerlo de esa humedad del ambiente, también hace que se frene el secado. Entonces, cuando nosotros vemos la formación de costra, quiere decir que nuestro alimento ya tuvo todo su proceso de deshidratación. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los equipos empleados para la deshidratación? Tenemos ahora sí que para dónde escoger un montón para aventar. Y pues nada más lo único que se van a diferenciar es el método por el cual se está haciendo. Entonces vamos a tener los secadores de armario, que estos secadores de armario nosotros los podemos encontrar de una manera un poco más casera, por así decirlo. Si alguno ha estado en el laboratorio y ha visto las estufas, ese también es un equipo para poder hacer deshidratación, pero los podemos encontrar en una parte que es más industrializada. Entonces, en algunas se tienen bombas de vacío que están ligadas a lo que es la cámara de secado para poder estar extrayendo todo ese vapor de agua.
Y vamos a tener este tipo de secadores en donde vamos a ir colocando como charolas y lo que va a hacer es que el aire va a estar entrando por convección. Entonces realmente es muy sencillo. Ahora, ¿cómo se funcionan? Bueno, pueden tener lo que es el secadero de bandejas o armario, que son este de aquí y este de acá. O puede ser específicamente este secadero de armario con vacío, que es precisamente el que tenemos en la parte central. Entonces, en la primera parte, nosotros vamos a tener una entrada de aire, que es nuestro aire que está en medio ambiente, ¿no? Entonces, entra nuestro aire, que es nuestra parte A. Ay, aquí me comí en el corte la A, pero bueno, aquí póngale una A. Y luego va a entrar a lo que son unos serpentines. Esos serpentines, pues van a generar lo que es parte de calor y van a estar recirculando para que en la parte del ventilador esté proporcionando el aire caliente a todo lo que son nuestras bandejas. Esta pantalla puede que sea, o sea, presente o tenga algunas pequeñas rendijas. No sé si alguno de ustedes ha visto esos hornos que tienen como la charola que divide a la vaporera de los tamales, así como pequeños orificios. No. ¿No? Sí, maestra. Ok, bueno, esas también son algunas pantallas donde el aire que viene por convección pues entra de manera más rápida. Si no, lo va a tener, pero lo único que va a hacer es como recircularlo de una manera un poco más lenta. ¿Por qué? Porque también así como hacerlo de manera muy agresiva, también va a afectar el proceso de secado o de deshidratación. Entonces entra aquí a nuestras bandejas, está recirculando y tenemos un gas de salida. Entonces, este es el principio de lo que es el secador de armario sin lo que es la bomba de vacío. Cuando tenemos el secado de armario con este sistema, pues vamos a tener la bomba que está extrayendo y es una manera mucho más rápida, pero más controlada para poder obtener nuestro producto. Muy bien. Y tenemos los otros que son la desecación por aire caliente, que son secadoras de túnel. Entonces, pues es como una banda transportadora. Prácticamente ingresamos nuestro producto desde un inicio del túnel y lo vamos a dejar durante determinado tiempo en el transcurso para que al final pues no salga deshidratado. Entonces realmente no tienen como tanta ciencia, por así decirlo. Estos son muy utilizados sobre todo para productos que no necesitan tiempos muy prolongados de deshidratación. Usualmente, por ejemplo, lo que son frutas, hortalizas, por ejemplo, así como los arandanitos y todo ese rollo, sí requiere un poco más de que sean secadores de armario o secadores que tengan, por ejemplo, bomba de vacío. En este caso, este ejemplo es más explicado con lo que son algunos tipos como de ramitas o de algunas hojas, por ejemplo, para la fabricación del té. Ujú. Entonces, entran toda nuestra hojita triturada que ya está como un poquito previamente deshidratada, pasa por el secador del túnel, va pasando por determinado tiempo en dos, a veces etapas a lo mejor, y ya sale nuestro producto totalmente seco en un menor tiempo. Y esa es otra parte de cómo podemos deshidratar. El otro es el secado por atomización y pues se requiere que se atomice lo que es una parte de nuestra muestra que está en una como suspensión. Entonces lo que va a hacer va a ser que pase por una rueda atomizadora y nos va a hacer unas pequeñas microgotas. Entonces esto es muy padre porque en este proceso nos extrae completamente el agua, que es muy similar a lo que es la parte de la liofilización, y se va a asegurar lo que es la parte de lo que es el secador, para que nos quede de una geometría, determinada. Realmente, por ejemplo, aquí se puede obtener la parte de lo que es la leche en polvo, pero se utiliza más lo que es la liofilización como tal. Entonces, ¿cuál es el principio que tiene de la liofilización o cuál es su objetivo principal? Pues bueno,
separar el agua o el otro solvente, porque pueden estar suspendidos también en alcohol, de una disolución. Primero va a pasar por un proceso de congelación y posterior a la congelación va a sublimar. ¿Alguien recuerda qué es la sublimación? Sí, cuando se pasa de sólido a vapor. Ajá, sin pasar por la fase líquida. Sí, claro. Ajá. Exactamente. Entonces, este es el concepto principal que tiene la liofilización. Nosotros tenemos nuestra disolución, ya sea en alcohol, en agua, etcétera, y la vamos a sublimar. Entonces, al momento de sublimar, nosotros ya vamos a poder obtener nuestro sólido, pero sin la cantidad de agua inicial. Ujú. Entonces lo podemos tener en una geometría más específica, puede ser desde pequeñas fibras, cubos, polvos, por ejemplo, granulados también se pueden obtener. No sé si algunos han visto, por ejemplo, algunos productos, además de la gelatina, o así que son como, no son tan polvos, sino son un poquito más grandes. Entonces esos también se obtienen por liofilización. Y la verdad es uno de los procesos industriales ampliamente utilizados. Entonces, aquí solamente hacemos la combinación de lo que es la presión de las condiciones y vamos a obtener nuestro producto. Ok. ¿Cuáles son las fases que necesitamos emplear en esta parte de la liofilización? Primero, la preparación de nuestra muestra que nosotros vamos a deshidratar. ¿Ok? Eso debe de ir bien establecido. Tenemos que saber qué tanto número de, por ejemplo, sólidos están disueltos y cuáles son las características físico-químicas que tiene nuestro sólido y también nuestro líquido de suspensión. Al final de cuentas son suspensiones, lo único que le vamos a retirar es esa agua. Posterior, las condiciones de congelación. Para cada tipo de producto va a ser unas condiciones diferentes. O sea, no es como que vayamos a deshidratar de la misma manera la leche que la gelatina. No, cada uno va a tener sus propias condiciones. Y luego viene una desecación primaria y luego lo que es una desecación secundaria. Entonces, esas son las 4 bases. Y esas sí se las pregunto en el examen para que le tomen una captura de preferencia. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son Maestra, ¿le puede regresar tantito, por favor? Perdón que la interrumpa. No te preocupes. ¿Ahí? Sí. Perfecto. Listo, maestra, gracias. Ok, muy bien. Bien. Ahora vamos a ver lo que son los métodos químicos. Esto es en en el empleo de conservación de los alimentos, ¿no? Entonces, ¿aquí qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar compuestos que nos ayuden a prolongar la vida de anaquel. Pero se van a subdividir en dos partes. Los primeros son los métodos que no van a modificar las propiedades sensoriales. Y los segundos son los métodos que sí modifican las propiedades sensoriales. Aquí, ¿alguno me podría decir algún método químico por el cual se pueden conservar los alimentos, pero no modifican sus propiedades sensoriales? ¿O algo que se les ocurra? No, más bien se me ocurre uno que sí las modifica. A ver, el que se modifica entonces. Con benzoato de sodio. Benzoato de sodio. Ajá. ¿En qué modifica el benzoato de sodio en las propiedades sensoriales? En el sabor, creo. ¿Y si la concentración es muy mínima? Pues entonces no. Ok, muy bien. La aplicación de ácido acético sería un método químico. Sí, Pues sí, porque es un compuesto. ¿Y en qué grupo quedaría? También depende de la concentración. Mm,
acidifica porque les da como ese sabor ácido. Exactamente. Muy bien, Daniela. Exacto. Por ejemplo, la aplicación del ácido acético sí no depende tanto de la concentración, porque ahí sí directamente modifica lo que son las propiedades sensoriales del alimento, ya sea muy poco o mucho, sí cambia completamente el sabor. Si nosotros colocamos una catsup, por ejemplo, o una mayonesa sin ácido acético, pues prácticamente no sería el sabor ácido que nosotros conocemos. En cambio, algunos, por ejemplo, productos que tienen, no sé, ácido benzoico o algunos otros conservadores, como son en una muy, muy, muy pequeña cantidad, realmente no modifican las propiedades sensoriales. Muy bien. Entonces, dentro de lo que son los métodos químicos, vamos a tener lo que son las adiciones de sales. Entonces, en la adición de sales, aquí vamos a encontrar lo que es la salazón. Dentro de la salazón, también podemos englobar lo que es la salmuera, ¿ok? Les voy a explicar cuál es la diferencia entre la salmuera y la salazón. Así como spoiler, las salmueras siempre son en soluciones que tienen, por ejemplo, cloruro de sodio o algunos otros tipos de sales. Y en el caso de la salazón como tal, es cuando nosotros aplicamos varias capas del polvo o del granulado para poder propiciar lo que es la deshidratación. ¿Ok? También en la adición de sales tenemos lo que es el curado. Ese es otro. Y en los componentes del humo, pues tenemos al ahumado, que sigue siendo uno de los métodos de conservación utilizados tanto de manera artesanal como de manera industrial, con ahumadores industriales. Y la verdad cambia mucho lo que son las propiedades sensoriales de nuestro alimento. En el caso de la acidificación, tenemos lo que es el encurtido, perdón, el escabeche y el marinado. Y hay diferentes tipos de marinado, aquí también se los vamos a explicar para que les quede más claro. Luego está la adición del azúcar. Entonces, en la adición del azúcar también cuenta como un método químico porque utilizamos ya sea en forma sólida o en soluciones y eso también va a modificar hasta cierto punto las propiedades sensoriales, pero sigue siendo un método de conservación. En este caso tenemos el glaseado, que se glasea no solamente los panes, iba a decir un específico, y lo que es también las carnes. Entonces las carnes se pueden hacer un glaseado que les da una textura diferente y un sabor. La otra es el grajeado, y el grajeado también entra a la parte de lo que es deshidratación osmótica hasta cierto punto, porque deshidrata la superficie y nos mantiene con una textura en la parte central que es un poquito más viscosa. Y este grajeado también se utiliza para la industria farmacéutica para precisamente fabricar las grajeas. Y eso va a depender precisamente de lo que es la concentración. Entonces vamos a tener, por ejemplo, conservas que son con altas concentraciones de azúcar. Y hay otras que van a utilizar una menor. Y en las fermentaciones, que es una parte favorita creo que aquí del grupo, que son las fermentaciones alcohólica, la acética, la butírica y la láctica. Cada una para diversos tipos de productos y que nos ayudan en la parte de la conservación. Muy bien. Entonces, dentro de lo que son los métodos que modifican las propiedades sensoriales, tenemos la adición de sales. Ahora, la salmuera que entra dentro de la salazón, se utilizan esas sales que son principalmente cloruro de sodio o algunas otras. Se llega a utilizar en algunos casos cloruro de potasio, pero realmente no es tan aplicado. Es más sencillo utilizar el cloruro de sodio a nivel industrial y a nivel casero, y que va a estar disuelta en solución que tenga una concentración superior al 5%. Entonces, es por eso que, por ejemplo, la sal entra como potenciador de sabor al momento que nosotros lo adicionamos, por ejemplo, a algún platillo, pero que no supere el 5% de ese platillo, porque si no estamos considerando que ya es una solución concentrada de sal y que no solamente está proporcionando sabor, sino más bien es parte de su conservación. Entonces, salmuera es en fase líquida con sal. Y la salazón va a ser esa deshidratación parcial que nosotros vamos a tener en un alimento
y que va a ser un refuerzo de la conservación de su sabor, pero también si no hacemos un desalado correcto, como por ejemplo en el caso del bacalao, puede llegar a tener ese sabor muy característico, pero también va a ser la inhibición de algunas bacterias. Entonces, ese es el principio básico. Las altas concentraciones evitan que algunas bacterias se puedan concentrar o migrar de la superficie a la parte interna, perdón, de nuestro alimento. ¿Y qué diferencia tienen con el curado? Bueno, en la salmuera y en la salazón usamos sales, sí. Pero en el caso del curado, aquí vamos a entrar lo que son algunos embutidos. Entonces, en los curados sí se va a emplear lo que es la combinación de la sal, pero que va a estar envuelta también en azúcares, algunas especies, pero que también va a contener nitratos o nitritos. Entonces, es por eso que se utiliza en esta parte de lo que son la fabricación de chorizo, salchicha, salami, etc. Y que también es aplicable, perdón, al pescado o mariscos. Muy bien. Entonces, ¿se entiende bien cuál es la diferencia entre estos tres? Sí, hasta ahorita sí. Todo bien. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir al OneNote para hacer un ejercicio. Yo creo que ya con esto terminamos la clase. Ok. Ahora, ¿cómo se formulan las conservas en salmuera? Esto ya está en su blog de notas, ¿eh? Si quieren ir siguiéndolo desde ahí, está bien. Nada más déjenme sincronizar mi tablet. Denme un minuto. Ok, bueno. Este es un proceso mucho más sencillo que el de las conservas con medio de empaque basado en almíbar. ¿Por qué? Porque aquí no existe un punto de equilibrio que calcular. Ahorita vamos a ver en la otra parte donde les enseño cómo calcular los almíbares. Ahí sí tenemos que tener en consideración la cantidad de azúcares que tiene nuestra conserva, por ejemplo, fruta, y también lo que es la parte de cuánto vamos a colocar de azúcar en nuestro almíbar para que haya un equilibrio entre la parte interna y la parte externa de nuestro alimento. Sin embargo, en la parte de la salmuera no es necesario calcular este punto de equilibrio. Entonces, nada más vamos a calcular la concentración de sal que va a ser aplicada en el líquido y en este caso va a abordar usualmente entre el 2 y 3% para algunos productos previamente fermentados. ¿Cuáles son aquellos productos previamente fermentados? En algunos casos, por ejemplo, las aceitunas y las alcaparras. Algunas que ya vienen como con algún sabor en específico. Si no, sí van a tener que cumplir hasta el máximo el 5% que les había mencionado. ¿Cuáles son algunos de los cuidados que ustedes deben de tener cuando estén haciendo salmueras? Primeramente, se debe utilizar una sal gruesa, por ejemplo, una sal de grano. ¿Por qué no una sal fina? Bueno, esta tiene un poquito más de impurezas, ¿no? Y es más difícil tener control de esas impurezas. Se puede utilizar distintos tipos de sales, por ejemplo, que la sal rosita, la de Himalaya, no sé, etc. Pero va a haber una diferencia con la cantidad de sodio que va a haber en cada una, entonces hay que tener cuidado con esa parte. En el caso de lo que son estas soluciones, se preparan con lo que es peso-peso. Entonces va a ser el peso de nuestra conserva, por ejemplo, la aceituna o la alcaparra, por ejemplo, y lo que es el peso de nuestra solución. Entonces, esto es para la parte de los cálculos. Sin embargo, en la parte práctica y industrial, pues no es como de vamos a agregarle tantos kilos al tanque. No, se le va a agregar tanto volumen al tanque que ustedes están convirtiendo a través de la densidad. Entonces, eso es nada más como el tip.
En el caso de lo que es el proceso del calentamiento de las salmueras, es importante que no haya un proceso de calentamiento muy extendido. ¿Por qué? Porque vamos a evaporar el agua. ¿Qué sucede si evaporamos el agua? ¿Se concentran las sales? Se concentra solo. Se concentran las sales y vamos a tener una mayor concentración de nuestro soluto ahí implicado pues en la salmuera, ¿no? Ok. Entonces, en esta parte y de acuerdo a cuidados que van a tener para prepararlo, es la parte más técnica, se deben de seguir los siguientes pasos. Primero, determinar el volumen o el peso de la salmuera que se ha de utilizar. Conociendo el número de envases, no es como que vayamos a preparar, ay, prepárate 3 toneladas y la que sobre la guardamos. No, tenemos que ver cuánto va a ser la producción, ¿no? Cuántos envases se necesitan fabricar. Entonces, después vamos a tener el peso del sólido de cada envase. Esto va a ser de acuerdo a lo que es la parte de producción. O sea, nosotros tenemos una salmuera que es de 125 gramos en peso drenado, ¿no? O ya en peso total, cuánto debe de ser, ¿no? Entonces tenemos que tener esa consideración, más aparte lo que es la normativa de que debe de tener un 10 o un 5% de margen, ¿no? Para la parte. Cuando estemos en esta parte, vamos a calcular que la relación entre nuestro sólido y el medio de cobertura de una conserva deberá de ser igual o superior al 60-40. ¿Qué quiere decir 60-40? De ahí me perdí poquito. Ah, ok. Por ejemplo, nosotros vamos a calcular una relación entre el sólido y el medio de cobertura, es decir, cuánta salmuera debe de tener. Si yo digo que tengo o es igual o superior al 60-40, ¿cuál es el sólido? ¿Cuál es la proporción del sólido y cuál es la proporción de la conserva? Ah, la del sólido es 60 y la de salmuera 40. Ajá, muy bien, perfecto. Y también tenemos que establecer cuánto va a ser la concentración de esa salmuera, porque uno va a ser el cálculo de la salmuera que necesitamos y otra va a ser, por lo tanto, la concentración de esa cantidad. Ujú. Y después es completar con agua hasta el peso de salmuera requerido. Ujú. Entonces, vamos a colocar este pequeño ejemplo. Ay, perdón, se me fue el rayón. Tururú, ya. Dice, para la preparación de una conserva de aceituna se requiere preparar salmuera para 350 frascos, los cuales llevan un peso total de 600 gramos con una relación sólido medio de empaque de 65-35. La salmuera se necesita al 2.5% de concentración. Calcule la cantidad de salmuera por preparar. Muy bien. ¿Cuáles serían nuestros datos en esta parte? El número de frascos, 350 frascos. ¿Y cuánto es el peso por frasco? 600 gramos. 600 gramos. 600 gramos. Muy bien. ¿Cuál es otro de nuestros datos? Las proporciones. Ujú. Que es de 65-35. ¿Sí, verdad? Sí. Ujú. Muy bien. ¿Y qué otro dato tenemos? La concentración. De la salmuera. Ujú. Concentración de salmuera. Y esto es igual al 2.5%. Si ustedes no tienen el dato de la pureza de su sal, pues lo van a calcular al 100%, como si su sal estuviera pura. Si ustedes tuvieran una sal que es impura, se calcula de acuerdo al nivel de impurezas. Recuerden, ¿eh? El factor de pureza. Muy bien. Entonces,
Si 600 gramos es nuestro 100%, ¿cuánto sería nuestro 35%? 210. 210 gramos de Salmuera. salmuera. Perfecto. Ahora necesitamos saber el total de salmuera a preparar. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar por el número de frascos. Perfecto. Entonces, 210 gramos por 350, ¿cuánto nos da? 73.500 gramos. 73.500 gramos. Muy bien. Y este sería de nuevo nuestro 100%, ¿no? De salmuera. Tenemos que saber cuánto tenemos que agregar de sal. ¿Cómo lo calcularíamos? Eso por 2.5. No, por 0.025. Ok, por 0.025. De esta manera. Ay, perdón, se hizo más chiquito. Ahí está. ¿Así? ¿Y qué resultado les da? $1,837.5 gramos de sal. 1,837.5 gramos de sal. Ok, ¿y eso cuántos kilos serían? Entonces, 1.8. 18,000. Ah, no, es 1,837, sí. 83 kilogramos, ¿no? Entonces, esta sería la cantidad de sal que ustedes necesitarían para poder preparar su salmuera para esa cantidad de frascos para las aceitunas. Muy sencillo, ¿no? Ahora, en el caso de las salmueras, se puede utilizar solamente la sal o también se puede a esa salmuera acidificarla. ¿Cómo se acidifica? Usualmente con ácido acético, es decir, con vinagre. Entonces, en este caso, la acidificación se realiza como una forma de disminuir el pH y poder de este modo disminuir el tratamiento térmico de la conserva. ¿Por qué se debe de aplicarle un tratamiento térmico a la conserva? Porque también necesitamos tener un proceso de cocción en el cual nos asegure la parte de la inocuidad de nuestro producto sólido. Entonces, en algunos casos es antes y en otros casos es después. Usualmente para poder evitar lo que nos decía aquí de estar concentrando los sólidos, primero se somete a un tratamiento de troceado o de escaldado para que ya después posterior nosotros ahora sí la integremos a la salmuera. Muy bien. Entonces, en este caso, se utiliza usualmente para lo que es la parte de tomates en su jugo y dependiendo también de la naturaleza de los tomates, porque hay tomates que son más dulces y hay otros que son más ácidos, vamos a calcular también lo que es la cantidad de ácido acético. Ahora, las necesidades de acidificación van a estar determinadas por lo que es el pH original y por el pH que se desea obtener. Entonces, aquí, si nosotros tenemos un pH muy bajo, ¿creen que sería necesario agregar más ácido? No. No. Entonces, en muchos casos no es necesario agregar ese ácido acético. Solamente cuando tenemos un pH que es más alto y que nosotros no queremos, por ejemplo, que sea casi neutro o básico, ahora sí nosotros vamos a calcular
cuánto es la cantidad de ácido que necesitamos adicionar para poder bajar al pH que nosotros queremos. Entonces, debe de ser regularmente entre un valor de 4.5 o un poco menor. Recuerden que dentro de las 5 reglas de la inocuidad de alimentos, los pHs bajos, que son bajos de 4, aseguran una parte de que no sea atacado por algunos tipos de microorganismos. Muy bien. Aquí de otra, ok. En el caso de lo que es importante, es que también aunque se utiliza, por ejemplo, el ácido ascórbico o la vitamina C, no es tan buen acidificante como el ácido acético porque son menos estables. Es menos estable, perdón, la vitamina C que lo que es el ácido acético. Tiende a oxidarse y a no a perdurar mucho tiempo. Entonces, además de que cuesta mucho y realmente solamente se utiliza en casos de que sea estrictamente por parte de la formulación usarlo. Es decir, que el cliente lo haya pedido así o que el sabor que adquiere el producto sea porque se lo proporciona la vitamina C. Si no, no. Y además es termosensible, ¿ok? También, en algunos casos las salmueras acidificadas se utilizan en aplicación de hortalizas con pH muy elevado, como es en el caso de los ejotes, pimientos y chiles. Entonces, por eso las salmueras que se utilizan en algunos chiles son precisamente elaboradas con este ácido acético. Y el vinagre debe de estar normalmente, por norma del ácido acético, en un 4% de acidez por parte de volumen. Entonces, algunos otros sí son calculados, pero para una mayor cantidad. Perdón. Ok. Chango, ya son las 7. Bueno, con este vamos a continuar mañana, pero igual lo vayan revisando y dice: se desea preparar una salmuera acidificada con ácido acético, para lo cual se usa vinagre con 4% de acidez. La salmuera será usada para preparar 500 frascos de pimientos rojos dulces sin pelar. Cada frasco contiene 350 gramos de sólido y 150 gramos, de salmuera, de 3% de sal y 12% de vinagre. Calcular la cantidad de sal y vinagre que se va a usar y la salmuera total por preparar. Entonces va a ser algo muy similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior, pero aquí en la cantidad de la salmuera le vamos a tener que calcular con ese 12% de vinagre y con ese 3% de sal. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? Creo que no. Ok,